¿no? De ansiedad que, bueno, en una experiencia subjetiva manifestaron, donde uno es poco ansioso y 10 completamente ansioso, vemos que están en un nivel promedio, ¿no? En un nivel 5, en un nivel 6, 7, 8, ahí se encuentran los mayores porcentajes. Igual es preocupante ver que hay aproximadamente un 15%, 14%, 13% que manifiestan tener una ansiedad muy elevada. Ahora, ¿cuáles eran los síntomas? ¿No? Preguntamos para poder entender un poco qué perciben las personas como ansiedad. Sobre todo, muchos tenían problemas de insomnio, no podían dormir, dolores de cabeza, tensión muscular, ¿no? Sobre todo en espalda, exceso de apetito, mucha gente hacía las compras para 15 días y se acababa toda la comida en 3 días, aceleración del ritmo cardíaco, malestares estomacales, entre otros. ¿Y qué hacía la gente para combatir su ansiedad? Lo prioritario era escuchar música, ¿no? Parece una de las técnicas más utilizadas por las personas encuestadas. Luego buscar hablar con alguien, ya sea en casa, por teléfono, videollamada, hacer ejercicios, hacer bromas, diversión. Se vio que se popularizó mucho una red social llamada TikTok, donde la gente empezaba a hacer bromas y empezaban pues a de alguna manera buscar divertirse. También el tema de la fe, entre otras estrategias. Por suerte encontramos que el consumo de drogas, alcohol y tabaco está en último lugar, así como pelear, ¿no? Mucha gente también por diversión pelea. Y finalmente, respecto al tema de depresión, vemos que un 47% manifiesta haber tenido depresión durante la cuarentena, también es una cifra preocupante, ¿no? Y estos son los niveles que se percibieron, un nivel promedio también, sobre todo en 5, 6, 4, 5, 6, donde uno es poco deprimido y 10 completamente deprimido, pero nuevamente también vemos cifras altas, aproximadamente un 11-12% que perciben estar bastante deprimidos, ¿no? ¿Qué percibía la gente como depresión? ¿Qué síntomas tenían? También insomnio, dolores de cabeza, debilidad, ¿no? Presión en el pecho, exceso de apetito, también está la falta de apetito, ¿no? Por otro lado. Y cómo las personas afrontaban su sintomatología depresiva. Llorar, la mayoría lloraba, buscaban hablar con alguien, tema de fe, pelear, medicación. Por suerte también vemos poco porcentaje en el tema de consumo de drogas y también hay algunos que han cometido intentos suicida o ideación suicida, pero por suerte es un porcentaje también bajo. Entonces, en conclusión, vemos que la mayoría pues pasó la cuarentena en casa, con familia. También hubo una afectación en el ámbito académico laboral. La mayoría conoce a alguien que se ha contagiado de COVID, pero por suerte no todos nosotros nos hemos contagiado. El 30% tenía alguna condición de riesgo, que eso sí es importante porque hay que cuidarnos más. Prioritariamente se salía de casa para adquirir alimentos. Generalmente las personas estuvieron de acuerdo con la cuarentena y cumplían las normas de cuarentena, por suerte en un 90%, así como buscaron algún tipo de ayuda profesional o algún tipo de compañía. Y es increíble ver también que más del 60% refiere haber tenido episodios de ansiedad durante la cuarentena y más del 40% sintomatología depresiva, ¿no? Y bueno, claro, esto evidencia que también las personas no estén de acuerdo con el plan del gobierno respecto a cómo trabajamos salud mental en nuestro país. Yo creo que esta investigación aún está por pulirse y publicarse, pero estos aspectos que he expuesto nos hacen dar un poco en cuenta cómo la cuarentena realmente ha afectado a muchos en cuanto a salud mental y aún falta que el gobierno tome medidas para, ok, ya va a pasar la pandemia, pero ¿qué se va a hacer en adelante para ponerle más atención a la salud mental en nuestro país? Entonces, eso sería todo. Muchas gracias. Bien, creo que continuamos. Bueno, ya, gracias Mónica, voy a agradecerle, no está la señorita ahí encargada, y que les habla la psicóloga Yolanda Castro Yoshida. Vamos a compartir también, he elaborado un trabajo mayormente en un marco, digamos, teórico-práctico, en base a lo siguiente, ¿no? Es la experiencia que se ha ido recogiendo en este tiempo en relación justamente con el trabajo tanto de personal de salud, yo trabajo en un hospital del Estado y brindo mi saludo cordial desde la Ciudad de la Amistad,
la ciudad de Chiclayo, donde aquí labora en un hospital justamente el Ministerio de Salud. Es cierto, desde el mes de marzo empezó todo este proceso que incluso hasta ahora existe algunas situaciones todavía no de un ajuste, de una adaptación adecuada en su totalidad, pero ya poco a poco hemos ido atendiendo y entendiendo y asimilando lo que concierne a cuidarnos, a ese autocuidado y al cuidado de la familia. Por eso quizás si nosotros recordamos más o menos en el mes de abril, mayo, en la parte norte del país, incluyendo justamente Chiclayo, el número de afectados con este virus era bastante intenso. Tanto así que la situación de cuarentena en nuestro medio pues se incrementó en cuanto a horario, se incrementó en cuanto a lo que es limitaciones en este caso, para relacionarnos con el mundo social, laboral, etcétera, ¿no? Fue bastante rígido porque el número de casos se incrementó de manera desproporcionada y eso trajo consigo pues a darnos cuenta las grandes limitaciones o vacíos que existe en lo que es atención en salud. Y como bien decía la colega, realmente es una gran necesidad dentro de la atención integral de salud, pues también está la atención psicológica. Como experiencia les comento que en la atención psicológica, en nuestro hospital, bueno, en marzo creo que les pasó a todos, llegó los casos de contagiados en nuestro país inmediatamente. Recuerdo que estábamos atendiendo en consultorio y nos vinieron a avisar, desocupen, desalojen, y nos fuimos así. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿No? Y nos informaron el por qué. Entonces, pacientes y personal desocupamos todas las áreas que en ese momento no eran convenientes atender, ¿no? Debido al hacinamiento, el espacio estructural, etcétera. Entonces, desde ese momento se dio todo ese proceso, no solamente de la población en general, sino también del personal de salud, cómo adaptarme, qué sucedió, qué va a pasar de aquí en adelante. Y bueno, un poco para comentarles este trabajo, más que un trabajo de investigación, es un trabajo de recoger experiencias del personal básicamente de salud, decíamos. Muchos de ellos comenzaron a trabajar desde su hogar, hasta el momento muchos todavía trabajan en teleatiendo, ¿no? Entonces, teleatiendo es un sistema que se implementó en el Ministerio de Salud para que a través de registro de los pacientes podamos llamarlos telefónicamente. Pero la otra forma es que ya más o menos desde el mes de julio hasta hacia agosto, ya se ha ido nuevamente incorporando el personal de salud en los hospitales del Ministerio y de Salud y de otros más, ¿no? Entonces la atención es por lo menos una vez o dos veces a la semana, rotando los colegas para que la atención sea diaria, y es donde se ha recepcionado con mayor intensidad la presencia de los trabajadores de salud. Ellos, al enterarse de que ya se está aperturando psicología, han venido inmediatamente a ser atendidos de manera, no digo masiva, pero sí bastante frecuente cada día. Y atenciones tanto de su percepción, de su estado emocional, frente a algo que todo el mundo comenzamos a conocer progresivamente y que todavía la carga emocional existe en la atención del paciente, y el temor del contagio hacia sí mismo y el temor de contagiar a la familia. Justo ayer comentaba también en otra ponencia que lamentablemente una emoción recurrente es el miedo y la culpa. El miedo al contagio y la culpa porque yo siento que por mí, que llevé esta enfermedad a mi casa, murió mi madre, murió mi padre, murió mi hermano, etcétera, etcétera. Entonces, es una culpa que cargan muchas veces el trabajador de salud, y que el miedo también, evidentemente, es parte de una situación que hay que enseñarle a la persona, que el miedo, más que un obstáculo, debería ser una situación de activación a la alerta, y evidentemente hacer más consciente lo que siento y a saber manejarlo. Por eso puse este tema personalidad y creencias cognitivas frente al COVID-19, porque esa experiencia se ha ido recogiendo en todo este proceso, ¿no? Conociendo evidentemente que la personalidad, sabemos que es una situación
netamente individual. Cada uno responde a esta experiencia del COVID y lo ha respondido, ya nos estaba diciendo nuestra colega, de una manera diversa, ¿no? Diversa en el sentido de cómo actuar frente a algo que no conozco, frente a algo que está trayendo como consecuencia la enfermedad y sobre todo en algunos casos, y lamentablemente se ha dado, la muerte. Y muerte de gente muy conocida, muy allegada o de la familia, como insisto, que se suma emociones como son justamente la situación de tristeza, de temor, de miedo y evidentemente la culpa, ¿no? Por lo general el individuo presenta características estables que permiten determinar la conducta y el comportamiento. Y cuando hablamos de estabilidad sabemos qué es lo que usualmente nos caracteriza como personas. Pero frente a esto, esa caracterización que supuestamente todos tenemos, se ha visto afectado por estos cambios, por esa situación, por esta experiencia. Entonces, cuando la persona llega a nosotros y nos dice, pero yo siempre he sido así, yo siempre he tenido esta forma de ser y me consideraba una persona tranquila, estable, que sabía resolver problemas, pero frente a esto ya no sé cómo actuar. Y evidentemente sí, la ansiedad nos lleva a creer que hay cosas que no podemos resolver. El pensamiento catastrófico comienza a acompañarnos, ¿no? ¿Qué voy a hacer frente a ello? ¿Estará haciendo lo correcto? Incluso hace 2 días conversaba con un personal de salud, una obstetra, y me decía, yo tengo tanto miedo a regresar porque ya tiene que regresar a trabajar, estuvo también un poco aislada por las circunstancias de salud, de otro tipo de enfermedad, y ya tiene que retornar a trabajar y me dice, no sé si regresar o no sé si renunciar. Miren esas situaciones que se están presentando. El temor, y no es porque no tenga la situación de vocación en su actividad profesional, sino que el miedo ha invadido, ¿no? Porque ella dice, yo he visto en el hospital gente que ha perdido familia, he visto compañeros que están sufriendo, he visto muerte directamente por este problema y tengo miedo a regresar. Y eso se ha presentado de manera recurrente, insisto, ¿por qué? Por ejemplo, me llamaban el personal de salud o trabajamos en el hospital y me decían eso, ¿no? Mire, yo estoy contagiada, ya me han dado todo el tiempo, los 15, 14 días, ya me han hecho la prueba, ya estoy más estable, pero mi cuerpo está bien, pero la angustia, el temor no me permite, tengo miedo. Entonces, a este tipo de emociones, sensaciones, experiencias corporales, emocionales, cognitivas, pues hemos tenido que abordar para nuevamente enseñarle a la persona a readaptarse a su situación laboral. Y así de un buen momento, un buen tiempo y un buen grupo de personas que se han ido dando estas características. Cómo nuevamente me empiezo a redactar algo que siento que evidentemente todavía el miedo y la angustia me persiguen, ¿no? Entonces, dicho de otro modo, estas actitudes, esos pensamientos, esos sentimientos recurrentes son más o menos estables a lo largo de la vida, pero también permite un cierto grado de predictibilidad. ¿Y por qué digo esto? Porque también aquí la personalidad es importante. Porque algunas personas podemos afrontar más o menos una situación difícil y por qué otras personas no podemos afrontar más o menos una situación difícil. Y eso lo vemos constantemente, ¿no? Podemos estar muchas personas expuestas a una situación como por ejemplo enfermedades crónicas, como en caso también del cáncer, y no todas respondemos de la misma forma. Tiene que ver con características emocionales, tiene que ver con su propia personalidad de base y tiene que ver con aquellos pensamientos, con aquellas actitudes, con aquella capacidad de afrontamiento y de acompañamiento que cada uno tiene en su vida y en su estilo de vida. Entonces yo considero que aquí es importante, como se decía también anteriormente, que no solamente abordemos, en este caso, cómo me readapto a mi mundo laboral, sino qué va a pasar posteriormente. Y eso sí es cierto, es una situación de dificultad, de preocupación. ¿Por qué? Exacto, termina la pandemia y donde vamos a ver, considero, que las consecuencias se van a ver más evidentes post pandemia, donde tenemos que actuar porque la persona va
nuevamente a volver a un espacio donde todavía carga miedo, todavía carga angustia, todavía carga ansiedad, y sus pensamientos catastróficos todavía lo acompañan, porque muchos han visto cerca esa situación de miedo a la muerte. Entonces, ¿qué significa ello, no? Entonces, recoger aquello de lo que caracteriza su personalidad como afrontamiento o lo que caracteriza de su personalidad como debilidad o una posibilidad o poca posibilidad de afrontamiento a las situaciones. Entonces, en la mayoría de casos que hemos estado atendiendo, los pensamientos catastróficos acompañan a ese cuadro de ansiedad y a esa situación de angustia y de culpa. Por ejemplo, pensamientos como, por mi culpa, mi madre falleció, por mi culpa, mi padre, por mi culpa, no atendí correctamente al paciente, quizás debía ser algo distinto, por mi culpa, ¿no? Entonces la culpa es constante. Y hay un caso, me recuerdo de una técnica de enfermería, que ella se ha trabajado con ella intensamente 2 meses. Se tuvo que incluso trabajar con el área de personal, porque no es que ella físicamente ya estaba mejor en cuanto a su salud física, pero emocionalmente no. Entonces, el área de salud personal, el área de recursos humanos entendió esta situación y nos dio la posibilidad del trabajo con ella, ¿no? Ahora ya retornó al trabajo, se le ubicó un espacio donde no esté muy cargada, incluso no muy con mucha gente, para que progresivamente vaya nuevamente redactándose su espacio laboral, y ahora ya está en el área de cirugía, en todo el trabajo que concierne a su especialidad. Y realmente es un proceso de acompañamiento, y ese acompañamiento tiene que ver con una personalidad de fondo. Y ella sí es una chica donde ha mostrado siempre dependencia emocional a sus padres, no ha establecido una relación de pareja estable, ya tiene 36, 37 años, entonces tiene toda una característica de base, que es importante trabajar con ello. Entonces, frente a esto se ha establecido un reto, se ha presentado también un proyecto para trabajar con todo el personal y ver justamente eso, ¿no? Sus características individuales y la capacidad de afrontamiento ante situaciones críticas como esto. Este es un reto, no solamente ver clima organizacional, satisfacción laboral, sino ver también esa capacidad de afrontamiento. Entonces, el trabajo se está dirigiendo evidentemente a ello para desarrollar estrategias de prevención y bueno, ahora de afrontamiento post-COVID, porque prevención es ante cualquier circunstancia, pero ahora lo que tenemos que seguir trabajando frente justamente al COVID, ¿no? La personalidad sabemos que abarca tanto conductas manifiestas como experiencias privadas, y ahí es importante esas experiencias privadas que hemos ido revisando en nuestros trabajadores de salud, más que pacientes, ¿no? Sus pensamientos, sus deseos, sus necesidades, sus recuerdos, ¿no? ¿Qué es lo que traen? Es un poco, por allí es una carga emocional negativa, pero por otro lado, podría ser también una fortaleza reencontrarse con esos pensamientos, con esos deseos, con esas necesidades, con sus recuerdos en su historia personal. Se trata de algo distintivo y propio de cada persona, algo que nos caracteriza, ¿no? Y eso es importante, que tiene que ver con los tipos de personalidad. Lo cierto es que cada persona es única, evidentemente, y eso lo sabemos desde siempre, ¿no? Además, también tenemos que tener en cuenta en la conducta los elementos psicológicos, biológicos, pero sobre todo la experiencia individual. Yo creo que eso es lo subrayo y lo indico así, porque la experiencia que traemos cada uno es, considero, el fundamento de aquello que nos va a prever cómo vamos a actuar en determinadas situaciones. Esa experiencia personal puede ser la riqueza que nos ayude a afrontar como aquella situación de apoyo, de soporte, o al contrario. Esa experiencia puede ser más bien la barrera o el obstáculo que no nos permita lograr esa capacidad de adaptación y afrontamiento. Entonces, yo pienso que dentro de, y se ha considerado también con el grupo de psicólogos que trabajamos en el hospital, que también es interesante recoger esto. Lo que trae la persona consigo, y trae muchas cosas evidentemente.
No solamente es un miedo debido a la pandemia, es un miedo, llamémoslo entre comillas, acumulado por otras experiencias individuales, sociales, laborales, personales, que al juntarse con esto que estamos viviendo, pues se incrementó. Y el gran miedo a perder, el gran miedo a ya no tener lo que ahora tienen, el gran miedo a no lograr lo que ellos todavía están construyendo en su vida. Entonces, también es ello. Y como decía, el miedo hay que saberlo educar a la persona. ¿Y por qué lo digo saber educar? Porque el miedo puede ser la luz ámbar que nos dice cuidado, toma decisiones correctas, o puede ser también la luz roja que nos paraliza, nos angustia y no nos permite tener una capacidad adecuada de solución de problemas, toma decisiones o de adaptación. Bueno, pero frente al COVID-19 la personalidad se ha visto desestabilizada al enfrentarse a situaciones no previstas, a la búsqueda de una nueva adaptación, al experimentar emociones no aprendidas anteriormente, al ver un presente y un futuro incierto frente al miedo, a la angustia, al temor a perder a alguien o algo, a lo desconocido y mucho más aspectos que ha llevado a creencias y o pensamientos de contenido catastrófico, que ha reforzado estas emociones inestables, con sentimientos de culpa, frustración e incluso ideas suicidas. Este comentario que hago surge justamente de esa experiencia que se ha recogido y que hasta el día de hoy, justo mientras hablaba la colega, se recibió un mensaje, ¿no? De que hay personal de salud que todavía está ahí esperando la atención para reforzar lo que han ido logrando. Y eso es muy cierto, ¿no? El hecho de, hoy día justo veía una noticia interesante de una colega en otro país que trabaja en un hospital, que han dado tanta importancia a la salud mental, a la salud emocional, a la salud psicológica, que ella ha previsto, y les cuento esto porque también lo hemos solicitado y lamentablemente siempre nos dice, no hay recursos, ¿no? Entonces uno tiene que ingeniarse la forma y veía esa colega que, bueno, ha permitido con pacientes crónicos, y no solamente estamos hablando de COVID, sino en general pacientes, porque hay otro tipo de pacientes en los hospitales, en las diferentes áreas, que no ven tampoco a la familia. Y ese es otro elemento importante. Y en este momento el personal de salud se convierte en un acompañamiento constante. Yo les digo porque el personal de salud me decía, ¿no? Ahora nosotros tenemos que ser hasta como familia del paciente. Un personal de salud evidentemente con vocación. Por eso decía, no es que la vocación esté en duda, sino es la personalidad, es las emociones que va cargando la persona, lo que desestabiliza muchas veces ese afronte. Entonces, el hecho de poder hacer que la familia se acerque, ¿no? No solamente al paciente, sino también al personal de salud. En un momento el personal de salud ha estado no solamente 6 horas, 12 horas, 14 horas en el hospital, incluso días sin salir de él. Entonces, la capacidad de contacto, de apego, pues también se ha visto suspendida o limitada. Entonces, hacer estrategias que la persona reencuentre, tanto el paciente como el personal de salud, se reencuentre con su familia. Sabemos desde mucho tiempo atrás, desde que somos pequeños, que el apego es fundamental. Y el apego es fundamental en toda la etapa de vida. El sentirse tocados, abrazados, protegidos, evidentemente con las condiciones adecuadas, ¿no? Y mencionaba esta colega que ahora, bueno, utilizó toda esta estrategia del plástico, ¿no? Y permitió abrazar a cada uno de la familia, tanto a sus pacientes como a trabajadores de salud. Entonces, sí es necesario que la salud mental sea vista como una parte integral y yo diría transversal en la atención de la persona, en ese tipo de enfermedades como muchas otras que existen, lamentablemente, enfermedades crónicas. Entonces, es importantísimo que los hospitales, que la sociedad, que los políticos, que las autoridades, pues den esta posibilidad de apoyo a la persona en su integralidad. Y quizás desde este espacio académico, desde este espacio científico, podamos todos los colegas, las experiencias que cada uno ha ido recogiendo
en sus espacios laborales, podamos integrarlo y hacer una fuente de información con el Colegio de Psicólogos para poderlo dirigir a las autoridades políticas de nuestro país y que vean que sí es cierto. La salud mental se ha visto afectada y evidentemente esa afectación trae consigo también a problemas de salud integral. Y una persona con problemas de salud integral, definitivamente su rendimiento, su productividad no es la adecuada. Y lo hemos visto en muchas circunstancias. La salud mental no solamente es frente a una enfermedad, sino también frente a demandas o necesidades. Y lo hemos visto también en nuestros jóvenes, en las diferentes marchas en las últimas semanas de nuestra experiencia social y política del país. Entonces la gente tiene una necesidad de expresarse, pero hay que enseñarles, por supuesto, en todo ese proceso, en el ámbito que se encuentre, que su expresión es para ayudarse a sí mismo y la sociedad. Entonces lo interesante es esto, ¿no? Comenzar a trabajar desde nuestras experiencias y compartirlas para que, evidentemente, podamos decir, pues apoyemos más la salud mental. La salud mental no solamente es estar hoy día bien, es creer que estoy bien, es sentirme bien y revalorarme como ser humano. Y evidentemente es trabajar cada día esa estabilidad y esa productividad. Por lo tanto, personalidad y creencias en esta nueva experiencia pueden ser un soporte de afrontamiento o también una gran debilidad si no la trabajamos oportunamente. Y aquí hay un gráfico que un poco para recordar. Muchas veces nos preguntamos ante el Doctora Castro, comportamiento. ya para pasar al doctor Ya, Mauro. perfecto, ok. Y simplemente aquí mencionar este gráfico, ¿no? Toda experiencia, toda conducta, evidentemente parte de experiencias y pensamientos y emociones, lo cual hay que ir trabajando progresivamente, ¿no? Y bueno, ahí expresar las gracias a ustedes de este espacio y trabajemos juntos por la salud mental. Muchas gracias. Muchas gracias Yolanda, gracias Mónica, de verdad muy interesantes sus perspectivas. Bueno, ahora yo voy a compartir mi pantalla para empezar a trabajar perdón, para empezar a exponer este trabajo que nosotros hemos realizado. Permítanme. Ok. Están. Bueno, a ver, el día de hoy voy a hablarles acerca de la soledad y la atención plena en su relación con los estados de ánimo negativos y positivos asociados a la pandemia COVID-19. Bueno, voy a irme saltando un poquito esta información para llegar a lo más importante que son los resultados. Bueno, nosotros ya sabemos la contextualización de esta pandemia y de manera muy acertada, tanto las colegas Mónica como Yolanda han enfatizado cómo esto puede afectar tanto a nivel general, por ejemplo, en índices de ansiedad, como a nivel específico también a través de la individualidad de cada sujeto. Bueno, se ha investigado mucho sobre estos efectos psicológicos adversos. Aquí tenemos algunas variables, como por ejemplo fatalismo, la ansiedad, asociada a labores, efectos en la salud mental, como resulta del confinamiento en términos de prevalencia. Y bueno, nosotros lo que nos dimos cuenta es que queda pendiente es más estudios de variables asociadas al bienestar subjetivo. En un momento voy a entrar a lo que es bienestar subjetivo por si algunas personas de la audiencia no están familiarizadas con ese término. Bueno, ¿cómo fue nuestro estudio? Se evaluaron 1.034 estudiantes universitarios de 19 ciudades del Perú. Ahí ustedes ven porcentaje por sexo, el promedio de la edad, 22 años. Y bueno, ¿cuáles fueron las variables? En general fueron diversas variables. Lo que estoy mostrando el día de hoy son algunos estudios, son algunos como análisis que he realizado con pocas variables precisamente para poder adaptar los resultados a esta exposición y al tiempo breve que tengo para exponer. Así que hoy día me voy a centrar básicamente en el aspecto positivo y negativo. ¿Sí? Que se evalúa a través de esta escala y se abordaron 4 estados de ánimo, ¿no? Ansiedad, ira, hostilidad, tristeza, depresión y alegría. Bien, rápidamente, ¿qué es el bienestar subjetivo? Bueno, a ver, nosotros tenemos la calidad de vida, ¿no? Que es pues, lo material, y obviamente todo eso se ve alterado en la pandemia.
Pero también tenemos que ponernos a pensar si hay un correspondiente psicológico a esa calidad de vida y qué tanta correspondencia hay. Es decir, necesariamente cuando lo material empieza a afectarse, ¿tengo que sentirme afectado? Creo que sí, pero en esa afectación hay niveles, ¿no? Por supuesto que puedo sentir miedo, pero después de eso sentir pavor o pánico ya hay una diferencia. Por supuesto que puedo sentir miedo, pero después sentirme desesperanzado, hay una diferencia. Y bueno, creo que se va captando la idea de que no necesariamente la transformación de lo material, la calidad de vida, tiene que afectar o corresponder de forma pasiva al mundo psicológico de las personas. Entonces el bienestar psicológico no es otra cosa más que eso, es la correspondencia, el mundo psicológico con respecto a la calidad de vida. Y que inclusive, porque no podemos decir que puede modificarse, ¿no? En medio de la pandemia, ¿puedo tener un estado de ánimo alegre? Creo que sí. Y no tiene nada que ver con cinismo o con una cuestión ilógica. Creo que puedo ser optimista en medio de la pandemia. Claro que sí. ¿Puedo estar animado en medio de la pandemia? Por supuesto que sí. Obviamente también tengo otras emociones y estados de ánimo negativos, por supuesto, pero también puedo darme la oportunidad de experimentar estos otros estados de ánimo positivos. No necesariamente tengo que dejarme totalmente determinar por el contexto material. Obviamente que hay una correspondencia importante, pero no hay una determinancia total. Bueno, rápidamente, en el bienestar subjetivo podemos encontrar el bienestar eudaimónico y hedónico. El bienestar eudaimónico también se midió en esta investigación, no vamos a hablar sobre esto en esta exposición, vamos a hablar solamente sobre un pequeño aspecto del bienestar hedónico, que básicamente es el aspecto emocional. Y lo que quiero enfatizar aquí para seguir avanzando rápido con esta exposición es que se puede diferenciar entre afectividad general, rasgos, o sea, por ejemplo, si tú a mí me preguntas cómo te sientes de forma general, ¿no? Yo te puedo decir, yo me siento optimista, me siento contento, me siento alegre, ¿no? Pero si me preguntas cómo te sientes en el contexto, por ejemplo, en esta exposición, bueno, yo te diría, me siento tranquilo, pero también un poquito ansioso por el tiempo, porque tengo que manejarlo, ¿no? Entonces, ven, hay como dos niveles, así que nosotros lo que hemos investigado aquí son los estados de ánimo en el contexto de la pandemia. Bueno, también abordamos la otra variable, pero hoy día no las voy a exponer. ¿Cuáles fueron estos estados de ánimo asociados a la pandemia que se investigaron a través de esta escala que es la EVEA? Bueno, estos cuatro, ya los mencioné: tristeza, depresión, ansiedad, ira, hostilidad y alegría. Y aquí están los cuatro estados de ánimo que no los voy a desarrollar, pero ahí están. Ustedes ven más o menos las afectividades, los afectos relacionados a estos, ¿no? ¿Y qué otras variables voy a exponer el día de hoy en el análisis estadístico? La soledad. Y aquí muy importante que podemos hablar acerca de la soledad social, que es el sentimiento producto de la ausencia percibida de relaciones sociales o el déficit de estas relaciones, muy características de esta pandemia. Y además la soledad emocional, que tiene que ver con la consecuencia de una pérdida significativa. Este estudio también incluyó una variable que fueron pérdidas asociadas a la pandemia, y entonces nosotros hemos visto que las personas han tenido pérdidas de seres queridos, pero también otras pérdidas que tienen que ver con labores, con trabajo, con oportunidades de estudio, que tienen que ver con relaciones de pareja, mascotas, amigos, ¿no? Entonces todas esas pérdidas se podrían reflejar en esta consecuencia que es la soledad emocional y en un vacío, que es muy característico de esta variable. Y bueno, también hemos visto, vamos a ver hoy día atención plena, que es básicamente la conciencia que emerge al momento presente sin juzgar el despliegue de la experiencia, que tiene que ver mucho con la autocompasión, ¿no? Pero específicamente en el contexto de esta investigación se asocia a la aceptación del dolor, ¿no? De este dolor, de las pérdidas, ¿no?, que se puedan haber dado, y al afrontamiento eficaz al estrés, ¿no? Que un poquito que la colega Mónica ha desarrollado en este simposio. Bueno, rápidamente los resultados, ¿no?, para avanzar. Bueno, en general todas las relaciones fueron significativas, pero ustedes saben que eso no es suficiente en estadística social. Necesitamos saber el tamaño del efecto. Y como ustedes ven aquí, la soledad emocional es la que tiene un efecto moderado, ¿no? Ustedes saben que en ciencias sociales pues,
Tamaño del efecto más cercano a 5 es el ideal. Pero bueno, este es un efecto moderado con respecto al estado de ánimo, tristeza, depresión. Es obvio, ¿no? Este vacío por la pérdida es obvio que está asociado con este estado de ánimo, tristeza, depresión. Y una de las cosas que vamos a ver aquí muy interesantes es de que esta soledad emocional afecta al estado de ánimo de tristeza, depresión, ansiedad y la ira, hostilidad, pero no a la alegría, porque a la alegría lo que afecta es la soledad social, es decir, la calidad de las relaciones sociales. Muy interesante eso para una conclusión. Y bueno, la atención plena, sobre todo en este ítem de funcionar en piloto automático, también tiene efectos en estos estados de ánimo y ahorita lo vamos a ver de manera más específica. Entonces, vamos a las conclusiones rápido. Mira, primero vamos a hablar sobre conclusiones sobre el estado de ánimo de tristeza y depresión. Entonces, la soledad emocional tiene una relación, según estos resultados preliminares de esta investigación, la soledad emocional tiene una relación moderada en este estado de ánimo, ya lo han visto en la estadística, por lo que abordar las huellas de las diversas pérdidas durante la pandemia puede constituir una estrategia apropiada, ¿no? Entonces, durante este simposio se ha conversado eso, ¿no? ¿Qué estrategias podemos empezar a abordar? Aquí hay una propuesta, hay que abordar las pérdidas, porque parece que la soledad puede tener ahí un efecto interesante con los estados de ánimo específicos, sobre todo este de tristeza, depresión, y la atención plena, ¿no? Tendría una relación con este estado de ánimo en el sentido de la evitación experiencial. Claro, es que si yo ando en piloto automático, yo aíslo toda mi experiencia, no solamente, pues solamente esta tristeza o esta soledad, perdón, que yo puedo sentir, sino aíslo toda la experiencia y ando en piloto automático evitando lo que siento. Entonces es importante de repente proponer la atención plena para que esta experiencia comience a ingresar a la conciencia de la persona. Y bueno, como ya se ha analizado en algunas, de muchas veces, inclusive aquí en este congreso hay ponencias sobre mindfulness y todo eso, que se comience a aceptar, que se comience a procesar, que se comience a convivir con este sentimiento, ¿no? Ahora, ¿qué conclusiones tenemos sobre el estado de ánimo de ansiedad? Lo mismo, pero en este caso la soledad emocional tendría una relación por la ansiedad, por lo que se perdió, ¿no? Entonces es importante también. Si vamos a trabajar pérdidas, vamos a ver si hay comportamientos de apego, de búsqueda, de no aceptar precisamente esta pérdida a través de buscar ciertos lugares, ciertas personas, ciertos objetos, ciertos recuerdos, ¿no? Que podrían estar generando más ansiedad. O inclusive comportamientos asociados a ciertas adicciones para poder paliar esta soledad, este dolor. Y la atención plena tiene la misma lógica que hablé hace un momento, ¿no? También es para evitar esta ansiedad, este sentimiento, no anda en piloto automático, ¿no? Conclusiones preliminares sobre el estado de ánimo y la hostilidad. De nuevo, si la soledad emocional tiene un efecto transversal, en este caso, esto estaría asociado a la incomprensión de la pérdida, ¿no? Y esta incomprensión, pues, te da rabia, te da ira, ¿no? Y la misma lógica con respecto a la atención plena, ¿no? Con la evitación experiencial. Y aquí nosotros hicimos una estadística de moderación rápida para ver si esta lógica tiene sentido también de forma estadística. Y sí, como ustedes ven aquí, hay una relación entre soledad y, casualmente hemos hablado del estado de ánimo, tristeza, depresión. Y como se dan cuenta, la atención plena es un moderador, ¿no? Cuando la atención plena es baja, la correlación es mayor, ¿no? Y cuando la atención plena es alta, es menor, ¿no? Y menos significativa. Entonces, miren qué interesante es la atención plena para poder paliar los efectos de la soledad en estos estados de ánimo negativos de las personas, ¿no? Ya vamos terminando. Aquí tenemos las conclusiones preliminares sobre el estado de ánimo de la alegría, porque interesante, como ustedes han visto en este cuadro de eta cuadrado, la soledad social, en contraste a los anteriores estados de ánimo, tiene una mayor relación que la soledad emocional y la atención plena. Es decir, que la calidad de las relaciones sociales, específicamente en el estado de ánimo alegre, es sumamente relevante. O sea, parece que en los estados de ánimo negativos, con tristeza, ansiedad, ira, la calidad de las relaciones sociales tiene un rol, obviamente tiene un rol importante, ¿no? Significativo, pero no es tan importante como sí lo es en el estado de ánimo de la alegría. Si yo quiero mantener mi estado de ánimo alegre, sí es importante la calidad de las relaciones sociales. Y esto explicaría de alguna manera por qué algunas personas, como dije al principio de esta
de esta ponencia, de esta exposición, pues a pesar de la pandemia, están alegres, están optimistas, están animados por la calidad de las relaciones sociales, ¿no? Que obviamente se ha visto muy afectado, pero hay medios y hubieron medios para poder sostenerlas. Entonces, ¿qué nos enseña esto de la pandemia? Lo importante que es sostener la calidad de las relaciones sociales para sostener este estado de ánimo alegre, que por supuesto es muy importante para muchas cosas. La atención plena tiene un efecto mínimo, ¿no? Parece que más bien la atención plena en este término, en esto de la pandemia, tiene más una lógica con la aceptación del dolor. Por eso es que tiene que ver más con los estados de ánimo, más que con la generación de emociones trascendentales como gratitud, compasión y todo esto que también se conoce. Conclusiones, entonces vamos rápido ya con esto para ir cerrando. Existe evidencia estadística para sostener la relación entre estados de ánimo negativos y soledad emocional, que supone un sentimiento asociado a pérdidas, ¿no? Justo el domingo a mí me va a tocar también estar en el simposio de duelo, porque este estudio, un poquito grande, también abordó esto de las pérdidas. Comprensibles en estos tiempos de pandemia. La atención plena se relaciona con esta relación entre soledad y estados de ánimo negativos, pues en esto se puede optar, como dije, por aislar o evitar el dolor, o de aceptarlo de forma incondicional en la experiencia del momento presente. La alegría como estado de ánimo se asocia principalmente a la calidad de las relaciones sociales. Eso es la soledad social. Bueno, rápidamente doy mis agradecimientos al equipo de trabajo, al doctor Rafael Miranda, que siempre me ha apoyado, es mi maestro de investigación, y a mis colegas psicólogas Danitza Vargas, Rosa Tupa, y a todos los miembros de la red de equilibrio que fueron los que generaron la data a nivel nacional. Esta es la bibliografía y bueno, muchísimas gracias.